museo, pero se intentó conservar lo máximo posible como era en ese entonces, también después del tiempo que no estuvo habitado. Pensemos que esta familia fue decayendo su economía con el correr del tiempo, a medida que se fueron instalando otros almacenes, fue necesario incluir otras formas de venta y algunos familiares también fueron falleciendo, entonces para uno solo ya no era posible sostener este gran espacio, así es como lo adquiere la municipalidad, y para 1993 esto se transforma en el museo y en el 97 como complejo cuando se instala la Escuela del Vidrio. En ese entonces, cuando se toma este lugar para empezar a pensarlo como museo, estaba muy destruido y ahí empieza todo un proceso de conservación y restauración del edificio. Y lo que podemos ver acá, los pisos son originales de la época, se pudieron salvar, las aberturas también, todo lo que son las puertas, las ventanas. Entonces, bueno, eso nos permite un poco imaginarnos cómo vivía esta familia por aquel entonces. Esta puerta que tenemos acá era el zaguán de entrada, era por donde ingresaba la familia, no entraba por los mismos lugares que los clientes, lógicamente. Y que los zaguanes tienen como esta magia especial, ¿no? Que en aquel entonces era como una cosa media mística entre lo privado y lo público, ¿no? Porque estabas como adentro de tu casa, pero todavía no, y bueno, sucedían todas estas cosas de las despedidas de los novios, las novias, de los chicos para jugar, es como que tiene toda una mística muy interesante. Y bueno, después el resto de las puertas que vemos, la mayoría eran habitaciones, la cocina y el baño. Muy difícil meter toda la historia, ¿no? de una localidad en este poco espacio, pero bueno, se intentó comenzar a partir de los pueblos originarios que habitaron estas tierras, que eran los quilmes y los querandíes, que ya venían bajando desde el norte, tratando de alejarse de esa conquista que cada vez era más eminente. Así es que llegan a estas tierras y lo que se encuentran es que acá no había madera para construir sus viviendas y demás, entonces es por eso que las construyen con adobe y paja, motivo por el que también, o es uno de los motivos por los que hoy en día no tenemos tantos restos de eso. Lo que sí hallamos fue en la ribera del río Hudson trocitos de cerámica que, bueno, seguramente fueron usados como cacharritos y demás en aquel entonces. Después también tenemos, no están expuestas, pero hay varias puntas de flechas, todas cosas que dan información de la forma de vida de estas personas en aquel momento. Pero bueno, ya lo que son las viviendas no tenemos restos. Después hacemos como un salto en el tiempo que está un poco conectado también. Sabemos que cuando vienen a conquistar estas tierras venían adelantados. Los adelantados eran personas que hacían una inversión para venir a estas tierras y según cuánto habían invertido es que la corona de España les daba una cierta cantidad de tierras y una cierta cantidad de esclavos. Entonces es así como se van conformando las primeras grandes familias arrendatarias de la zona. Una de ellas la deben conocer bastante, no eran directamente estas familias, sino que después se fueron cediendo, se fueron heredando, vendiendo en parcelas, ¿no? Pero se van conociendo familias como, por ejemplo, los Pereira-Olas. Los tenemos todos. Sí. El Parque Pereira. Bueno, hoy en día sabemos que es un parque enorme, antes era mucho más grande todavía y no era la única propiedad que tenía, también en varias zonas del país. Esta familia logró una economía muy grande, una riqueza muy grande, a partir de lo que era la exportación de la carne vacuna. Ellos cruzaron una vaca de estas tierras con un toro inglés y de ahí salió una carne muy buena que fueron exportando después también nuevamente a Europa. Después, por otro lado, teníamos a la familia Yersa, que había un vínculo ahí de un matrimonio, pero se dedicaban a otro comercio, que era la cría de ganado equino, es decir, a la cría de caballos. En ese entonces, como sabemos, bueno, se utilizaba mucho para el transporte, pero también ellos lo que hacían era entrenar caballos para competición y demás. Y por otro lado teníamos a los campos, ya más adentrado en la actualidad, que bueno, eran estas personas que se dedicaban lógicamente a la extracción de leche de las vacas, que no
misma vaca, esto lo aprendí hace poco, de la que se extrae carne que de la que se puede extraer la leche. Entonces, bueno, este fue otro comercio que se implementó después y todo lo que tiene que ver con la distribución de este mismo producto. Acá tenemos un par de objetos que me gustaría mostrarles. Este, por ejemplo, a ver si adivinan qué es. ¿Es para sentarse para extraer la leche? Sí, tal cual. Lo que hacían era esto, sentarse, ponerse en una pierna una de las tiras, la otra. Entonces lo que les permitía es ordeñar una vaca y pasar automáticamente a otra. Decimos que en la actualidad está muy bueno también para el tren, el colectivo. ¿Cómo se llama eso? Claro. No sé si tiene un nombre específico. Sé que es para la extracción de... Si quieren se los puedo averiguar y nos comunicamos con la profe y se los decimos. Y después por otro lado, este. A ver qué puede llegar a ser. ¿Para las botas? Para las botas. Muy bien. Lo que hacían era colocarla en el suelo, con un pie lo pisaban y con el otro se podían sacar las botas embarradas de todo el día del trabajo sin tener que tocarlas. Antes en las entradas de las casas, ¿verdad? Claro. Había ese, como un fierrito que era para limpiarse. Para Bueno, limpiar, pasar el pie, claro. claro. Que no me acuerdo si estaba en la puerta de entrada, había Claro, hace un sí, tiempo, un fierrito. había un fierrito, entonces ya la primera pregunta, porque antes la entrada era por ahí, después Claro. la entrada, entonces la primera pregunta era ¿qué era eso? Sí. Pero bueno, es otro modelo, este en madera, el otro era Claro. en hierro, Sí. pero era la misma función. Tal cual. Sí, todas cosas que eran útiles en En la esa época, época. ¿no? Hoy en día, bueno, seguimos teniendo